Papi, no bote el papelito que yo saqué el otro día. Ah, ¿te lo daste en la casa? Se me quedó allá en la casa así. Para que tenerlo ahí, porque a lo mejor después ahora para configurar de nuevo tengo que recordarme otra vez. Sí. Entonces que ahí yo pude reunir todas esas cosas que a veces no puse el nombre, pero hay gente que yo, por ejemplo, sé que sí, no puse el nombre, pues no me recuerdo el nombre. Por ejemplo, había uno que vivía aquí en Pormiche, que era hermano de mi tío Duque, que el nombre de ese no lo puse porque no me recordaba. Okay. Y entonces esa lista que hice ahí, pues la completé y además si se pierde, a lo mejor para completarla de nuevo, pues, tengo que hacer un esfuerzo, o a lo mejor no lo logro, porque a mí se me olvidan las cosas ya. Y vamos a hablar de la... tú puedes hablar más bajito, porque tienes el micrófono ahí. Ah, bueno. Pero yo tengo que hablar duro para que se oiga. Ok. Vamos a hablar de la parte de Huelachelo. Ok. Que como decir de dónde viene, si tú recuerdas de dónde viene Pedro Guerrero. Pedro Guerrero. Y de dónde viene Adela. Es muy interesante esa parte. Ellos, sí. ¿De dónde surgieron ellos? Sí. Esa parte yo la pude rescatar después de grande prácticamente, porque yo... ¿está grabando ya? Sí. Ya mi papá, cuando se separó de mi mamá, él bueno, prácticamente desde que se unió con ella, él la mantuvo ya al margen, prácticamente. Desde antes de separarse, él la sacó de la familia prácticamente, porque él se la llevó para donde mi abuela, que estaba todavía en Lenea, ella en el Bejucal y él en Lenea, pues estamos hablando de unos 5 kilómetros de diferencia, más o menos, pero ella estaba apartada, estando en el campo, en la Enea, y su familia en el Bejucal, estaban a 5 kilómetros, él no la veía, mi mamá no se juntaba con esa gente, mi papá como que la separó, porque ellos se opusieron a ese matrimonio, y no lo aceptaron, no lo aceptaban. Ok, pero ¿de dónde? Vamos ahí, lo que tú recuerdes de ellos, Sí. de Pedro y Adela. Sí, bueno, Pedro y Adela vivían en Bejucal, tenían, al contrario de mi abuelo vivía, mi abuelo, la familia de mi abuelo y mi abuela vivían en el lado izquierdo de Higüey para la capital. Ajá. Y los guerreros, Pedro Guerrero vivía a la izquierda de Higüey para la capital. O sea, los Herrera al norte y los Guerreros al sur. Ok, como más cerca de la Romana. Más cerca del Ceibo. Yo pensaba, yo no sé por qué en algún momento yo pensé como que Huelachela venía de la Romana. No, lo que pasa es sí, que ya el Bejucal está cerca de la carretera que va de la Romana a la carretera Mella. Sí, no, y por eso muchos guerreros vivían en la Romana. Ajá. Usted diría que más parientes de los guerreros vivían para la Romana que en Higüey, porque para ellos como que le era más fácil llegar ahí. Hay muchos guerreros en la Romana entonces. Hay muchos guerreros, Indo guerreros, y muchos guerreros hay en la de todas maneras en el campo hay muchos guerreros que son propietarios, porque ellos eran personas de trabajo y acumularon porque eran gente organizada. Y la romana era también como el más atractivo, porque también la gente romana daba trabajo, entonces mucha gente se iba de esos campos de Bejucal por ahí, por esa zona, cerca del cruce ese, le dicen el cruce de Pavón, porque ahí había un señor apellido Pavón que tenía como un comercio ahí
vendía comida y cosas, entonces le dicen el cruce de Pavón. Y mucha gente frecuentaba así ese cruce ahí, que está, el cruce de Pavón está como a unos 15 o 20 kilómetros para llegar al Ceibo de este lado, en el oeste. Y entonces, como algunos 5 kilómetros, 5 o 10, algunos 10 kilómetros de donde estaba el Bejucal. Entonces mucha gente tendía más, le era más cerca llegar a la Romana, y además la Romana era más dinámico. Entonces por eso también esa gente yo no lo conocí, y además los guerreros eran gente también de trabajo y siempre se quedaron en su campo, en su finca. Yo realmente supe de ellos prácticamente cuando crecí, porque yo cuando muchacho chiquitico tú no lo veías. No lo veía. Pero La única. Pero ¿hasta qué edad vivió Pedro? Pedro murió como de algunos. ¿Tú recuerdas? Él No, cuando él murió yo estaba chiquito, no, cuando él murió yo estaba pequeño. Él tendría unos 45 años por ahí más o menos. Murió joven. O sea que Adela enviudó joven. Se quedó. Sí, joven. No, joven todavía. Andaba ella con un caballo con un machete aquí en la cosa de la silla, que tenía como que la gente tenía una baqueta ahí para. Entonces, mira a ver. Entonces, papi, y murió enfermo, se enfermó. Del corazón fue que murió, de un infarto. Tendría unos 45 años, no creo que llegara a 50 años. Pero de los guerreros. ¿Y los niños estaban ya grandes? Ah, no, sí. Claro, tú estabas nacido. No, yo estaba nacido ya. Okay. Sí, él murió, estaban, pero yo creo que no estaban casados sí, estaban casados ya los hijos. Y él murió de algunos 50, 45 o 50 años. Yo, a la que conocí, no de los guerreros, no, de esa familia, de la familia de Adela, relacionada con los guerreros, ¿no? Esa parte de que son herreros también, fíjate. No sé si el difunto Abad era tener algún parentesco con los herreros, con esa zona, a lo mejor eran primos segundos, qué sé yo, tal vez alguna relación. Pero esos herreras de Adela eran diferentes que los herreras de Abad, porque Abad era un tipo famoso por lo guapo que era y prepotente, de esa gente bruto. Pero los herreras y guerreros del Bejucal eran gente de trabajo. Y la primera que yo conocí de esa gente, de los guerreros herreras, fue a una hermana de Adela que se llamaba Tata, que vivía en la calle llegando a la basílica, en una casa, recuerdo que era una casa que en aquella época era una casa buena, porque era una casa de zinc y clavote, como le decían. Ajá. Una casa verde, muy bonita, porque como te digo, esa familia vivía bien y eran gente organizada, eran gente tranquila, de la iglesia. Entonces la primera que yo conocí fue a Tata, que era hermana de mi abuela, de Adela. Okay. Porque cuando mi papá se separó, mi mamá se separaron, mi mamá vino para el pueblo. Yo estaba viviendo en el campo, en la casa de mi abuela, que estaba en Lenea, pero cuando se separaron, ella vino para acá, para donde su tía, que vivía en el pueblo, en Higüey. Volvieron y se arreglaron, y mi mamá volvió otra vez allá al campo. Eso me cuenta mi mamá, pues yo de eso no me recuerdo. ¿Y cuando vuelve con todo y ustedes?
sí, para otra vez para el campo. Con Olga, Dinor y tú. Sí, sí, con los tres. Entonces, pero mi papá, mi mamá no, porque mi mamá era una mujer también de carácter, aunque ella era muy dulce y cosas, pero era, Por eso fue que se fue de la casa con él. sí, 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 pues, sí, por eso fue, porque mi mamá era una persona muy amable y cosas, pero tenía un carácter fuerte. Y, o sea, lo que ella creía, ella no lo defendía. Y entonces ella defendía a mi papá. Y entonces regresó otra vez de donde Tata, en Higüey, para el campo, otra vez para donde mi abuela y cosas. Y en esa relación allá atrás, antes bueno, porque estamos en la parte primero de Pedro y Adela. No, yo estoy diciendo, te menciono eso para volver a donde. Sí, no, es para seguir. Vamos a hablar de Chela después. Sí, sí, para seguir con la ligazón de la relación que yo tenía con los Herrera. Con los Guerreros Herrera. Yo en esa época estaba pequeño y entonces recuerdo que la primera vez que mi mamá se separó de él, vinimos los tres para donde Tata. Pero entonces, bueno, yo recuerdo que una vez, cuando yo estaba como, no sé si como relacionándose y cosas, yo recuerdo que ya yo tenía como algunos 5 años yo, algunos 5 o 6 años. Yo recuerdo que en un momento mi papá viajaba a caballo. En esa época no había vehículos, a caballo. Entonces, en un viaje ya mi papá me llevó para allá. Y me recuerdo que yo me subí por un caballo manso. Y yo me recuerdo que cuando me subí, él me agarró. Y yo me subí por atrás, por el rabo del caballo. Así, me enganché, pero me agarró ahí, me enganché, ¡pra! Y regresé con él. ¿Cuánto? ¿Como 5 años? Como 5 años. ¿Cómo tú te acuerdas? Oh, sí, como 5 años. Yo, no, papi, yo tenía memoria antes, me recordaba de todo, ahora que yo no me recuerdo de las cosas, pero yo tenía cosas. Entonces, regreso con él, solo. Ahí me quedé con mi abuela. Me recuerdo que me habían regalado un pichoncito de guinea. Y yo era travieso. Entonces yo cuando regresé, que vi mi guineíta que estaba como creciendo y cosas, y yo que muchacho al fin tirando piedras, ¡pa! Le di una piedra en la cabeza sin querer, jugando así. Y entonces maté la pavita, que era una guineíta que estaba con la gallina de mi abuela. Bueno, entonces ahí estuve. Entonces mi mamá después regresó. A mi papá entonces tenía la sastrería, como yo te decía, en el campo. Entonces, cuando regresó de nuevo mi mamá intentando, fue la primera vez que se separaron. Entonces, ella, bueno, nos mudamos todos para allá, pero mi papá entonces, además de la sastrería, de ellos dos, de Pedro y Adela, ¿cuál tú crees que era como el más duro ahí con tu mamá? Mi abuela. Adela. Mi abuela. ¿Tú crees que Pedro la consintió un poco más? Sí. Mira, los guerreros, sabes eso? Sí, los guerreros son más cosas, más, sí. Él era así como más débil. Sí, más, sí. Mira, los guerreros son y Adela era la macana. La macana, sí. Sí, exacto. Entonces, cuando regresa, te estoy contando eso para caer otra vez, solamente para que veas el eslabón que había que yo no conocía eso, después fue que lo conocí. Entonces, te estoy contando hasta donde yo conocí. Entonces, mi papá entonces tenía, mi tío Celio tenía un negocio de vender andullo, que te conté. ¿El andullo? Andullo era tabaco, eso, sí, que son, lo hacen, lo presan en cosas, con una soga y cosas. Un cigarro. No, eran andullos gruesos así, para picarlo y venderlo en la finca. Pero para hacer tabaco. Para hacer tabaco, para hacer cigarrillo. Okay. Pero cigarrillo manual, artesanal. Compraba andullo
Se ponía en grandes cantidades. Sí, sí, el andullo era una cosa un poco más gordo que esto aquí, que era apresado. Es el insumo para hacerte el cigarro. Sí, sí, fíjate. El andullo era, se cogía después que se secaba el tabaco, ¿no? Se ponían, se envolvía en yo me recuerdo de eso. Se ponía la cosa así, a paquete. Entonces, eso se venía una yagua, de esa yagua de palma, ¿no? Y de cana, esa yagua. Entonces, se envolvía en esa yagua y se iba con unos tornos. Ellos iban apresando eso con esas yaguas, ¿no? Y eso quedaba entonces una cosa como de este gordo, de ese gordo al cuadrado. Un espesor, un ancho de un andullo de ese ancho. Entonces, eso lo apresaban y formaban una especie se lo apretaban tanto que se ponía como, porque ellos le secaban como unas fibras gordas, entonces nada más dejaban la finita. Okay. Entonces eso era una cosa que, bueno, después la gente lo cortaba con machete, o sea, le sacaban como unos hilos, y hacían entonces cigarro, le decían pachuché. Estoy hablando de cosa artesanal que era, claro, antes yo vi eso al final ya cuando estaba acabándose ya, pero eso era de la época de los indios. Eso, entonces mi tío Cero tenía un negocio de vender esos andullos en el campo. Por eso yo una vez te dije que el pariente de este muchacho amigo tuyo. ¿De mi compañera? No, ¿De Javier? No, hombre, no, que estaba contigo en el colegio, hombre, que estaba ahora con los productos Huawei, qué sé yo qué. Ah, de Brooklyn. Brooklyn. Ah, la gente del Ceibo. Del Ceibo, que él conoce, que tú me dijiste que un pariente de él vivía, su abuelo conocía el campo, que vivió en el campo. Entonces yo te dije que le preguntara si él conocía a Sergio Herrera. Entonces, tú se lo dijiste a Brooklyn. Ah, con el abuelo de él, Jacobo. Sí, con Jacobo era conocido de él, era amigo. ¿No te recuerdas que hablamos de eso? Yo no me acordaba. Oh, sí. Que tú le dijiste. ¿Y él dijo que sí, que lo conocía? Sí. Jacobo lo conocía, a Celio. Sí. Porque Jacobo era mala vida. Sí. Jacobo era mala vida. Un tiguerazo también era, yo lo sé. Pero que mi tío Celio era un tiguerazo también. Por ejemplo, dos tigres se conocían. Sí, desde los cabarets, y en la gallera, y peleando. Peleando, no, del mismo. Era amigo de Celio. Celio era de ese tipo también. Entonces. Pero verdad, pero Jacobo era más joven entonces, porque Jacobo tendría hoy como unos 100 años. O sea, no, bueno, mi tío sí lo tendría. Le llevaría algunos 5 o 6 años, no sé yo. Pero ¿te llevaba a ti como 20 años? No, a mi papá, mi papá, él le lleva a mi papá 7 años. Por eso, cuando tú naces, Celio tiene como 24 o 25 años. Sí, como 25 años. Ambos sí. Sí. Sí, eran como contemporáneos. Sí, no, porque eso lo hablamos, porque él. Yo no me acordaba. Sí, porque Brooklyn te dijo que sí, que Jacobo le había dicho que sí, que creo que eran amigos y cosas. Entonces Celio vendían en la finca, pero eso era, ya tú sabes, era un negocio peligroso, porque era con haitianos en el campo, con machete y con mocha de cortar, pagándole ahí mismo, sí, el dinero. Sí. No, y haitianos cortando caña con su machete, con su mocha, le decían mocha, que era una machete como redondo. Y eran gente brutísima también. Y mi tío estaba en el campo. Mi tío era tipo de que hubo historia de tirarle casi como puñalada y era agarrarle así, y agarrarle la mano así, porque era un Hércules. Mi tío salió un hombre fuerte, tiene como 6 pies. Y entonces era alto.
y fuerte, atlético. Se echaba un lazo, una funda de cosas, de esa funda que en los campos, que en víver y cosas, de 320, al hombro. Bueno, entonces, mi tío Celio tenía ese negocio y mi papá, él como que mi papá tenía como más recursos, como mi papá como que le iba bien en la sastrería. Entonces como que se mezcló a mi papá en el negocio del landullo. Mi papá tenía los dos negocios, sastrería y landullo. Porque mi papá... ¿Y qué hacía? No, mi papá como que financiaba, como que Celio era... como socio. Sí, como socio. Parece como para comprar tabaco, mi papá le ayudaba y me involucró a mi papá. Pero mi papá era una persona que tenía mucha facilidad para las relaciones públicas. Tenía mucha facilidad como para relacionarse. Para relacionarse. Tenía un buen léxico, hablaba muy bien, claro, y tenía buenas relaciones. Ya tenía relaciones en Higüey porque había sido sastre. Entonces, él... Pero hay una pregunta. En ese... Porque después que cuando las relaciones se dañan, pero en algún momento don Pedro y Adela tienen que haber visto que tu papá no era un delincuente. No, yo te voy a contar porque pasa que mi papá no... Pero entonces era como que estaba dañada la relación. No. Sí, no, él sería... No, lo que pasa es decir, para la época no era un delincuente estilo Alfonso. No. Pero entonces era como nada ellos se dieron cuenta que él no trataba bien a mi mamá. Eso es lo que pasa. Eso fue lo que hubo. Realmente entre ellos no hubo nada. Lo que hubo fue eso, que ellos presumían, se dio lo que presumieron inicialmente. Entonces por eso no se relacionaron y mi papá tampoco se acercó. Y entonces él le cogió también o sea, él reaccionó a eso también. Sí, también. A ellos, también. No, también eso sí. Que entonces ahí ya está grabando. Ellos, Adela y Pedro, negados a relacionarse, ¿verdad? Sí. Pero eso yo me imagino que estaba más marcado por Adela, que era la madura. Sí. O ella, o ellos, ¿cómo sí, fue la niñez ahí? De hecho, porque Adela no era que era así también con sus hijas, fue con mi papá, porque ella se opuso cuando él apareció, porque ella tenía una relación muy armoniosa, su familia, o sea, con sus hijos. ¿Qué era lo que hacía don Pedro? Don Pedro era un campesino agroganadero, tenía tierrita. Tenía tierra, sí, tenía tierra y nada, de eso vivían, de producían. Pero no tanto como el lado de Alfonso. No era un terrateniente tan grande. No, era un terrateniente también. ¿Y esas tierras qué pasó? Se heredaron, se vendieron. Bueno, esa tierra, gran parte de capital se perdió, porque mi tío Gindo, yo te voy a contar, Tío Gindo es hermano de mi mamá, de Chela, que es el abuelo de Carlos Alfredo, sí, que vive en la Romana. Pero yo te voy a contar, porque ellos tenían mucha tierra también y tenían buen capital, lo que era un capital en esa época, que era base de tierra y cosas, y lo que producían. Tenían sus vacas, sus ganados, tenían sus porciones le decían conuco, que eran grandes porciones de producción de guineo, plátano, yuca, batata, qué sé yo. Entonces, tenían producción de alimentos y vendían también su leche y vivían bien, vendían bien. Sus hijos se criaron muy bien. Las tres hijas de él, de ese matrimonio, eran tres muchachas muy conocidas, famosas por su belleza en Higüey. ¿Quién es? ¿Qué tres hijas? Mi tía Nulfa, mi mamá y mi tía Ramona. Las tres hembras que eran conocidas. Y entonces iban al pueblo con frecuencia y la gente, bueno, las personas
Era una familia prestigiosa, era prestigiosa, prestigiosa. Pero yo te conté que no andaba loqueando. No, era de gente. la casa para... No, y de la iglesia. Te conté que Agustín Guerrero fue un pariente. ¿Fueron a la escuela? Sí, también a la escuela, hasta octavo. Y entonces ellas eran familia de Agustín Guerrero. Fíjate si los guerreros eran prestigiosos y gente recogida y religiosa, que Agustín Guerrero, un pariente, no sé si era tío o abuelo, abuelo de mi mamá, fue el que regaló el reloj público de la iglesia vieja de Higüey. Entonces, la familia Guerrero, una familia conocida en la iglesia, y las Guerrero tenían una tienda, allá en Higüey había una tienda, que era la tienda más famosa que había en Higüey, la más grande. Era la de Perla Valdés, hija de Oscar Valdés. Era una tienda de cemento, una de las construcciones de cemento. Y bueno, como aquí, como un centro comercial de eso de aquí moderno. Ahí era la mejor tienda y ahí vendían de todo. Ellas tenían ahí luz verde en el centro de Higüey. Luz verde para comprar ahí. Y ahí compraban ellas la moda, el último grito de la moda y cosas de ahí. Tenían como se dice, crédito para coger lo que ellas quisieran y su papá pagaba. Y las tres también estudiaron costura, ellas aprendieron costura y eran tres modistas que hacían desde traje hasta mosquiteros, las tres. Pero capacitadas, hay gente que vivían de eso. Entonces, mi tía Ramona... ¿De chiquitica tuvieron? Sí, de pequeñita cosiendo. ¿Y quién cosía? ¿Adela? Adela creo que cosía. ¿O cómo, yo no sé cómo ella, realmente, yo no sé cómo ellas aprendieron las tres a coser realmente. Porque Adela no era... No, porque Adela, que cosía algo, sí, pero era como arreglar cosas sencillas en el campo. Porque Adela trabajaba en el campo con su marido y todo y montaba un caballo y cosas, y nada, recogiendo a los trabajadores, que yo quedo, buscando, llevando comida, o sea, dando servicio ahí a su esposo. ¿Y los Guerreros en algún lado? ¿Cuál era el otro apellido? ¿Qué apellido era Adela? Guerrero Herrera. Que Adela que era Herrera también. Era Herrera también. Pero esa gente ahí se cruzan ahí. Porque Herrera, fíjate, Herrera tenía que ser algún familiar lejos de los Herrera del otro, porque también Adela era una mujer de carácter, porque esa es una característica de los Herrera. Por eso yo pienso que ellos eran parientes cercanos. Nunca yo averiguo eso tampoco. Ahí es que se cruzan con la amiga mía, que es Herrera, que te preguntaba. Exactamente, que hay que ver si ella es familia de esos Herrera. O de los Herrera Abad. O de los Herrera de Abad, exactamente. Tú le puedes preguntar eso a ella. Ella tal vez sabe. Ella no sabe de eso. Yo creo que ella me dio los nombres de los abuelos de ella. No, pero lo que pasa es que son generaciones anteriores, porque yo me recuerdo de eso. Yo soy mucho más viejo que esa muchacha que está diciendo. No, ella es jovencita. Pues nieta mía, Ella es jovencita. No, ella no sabe de eso. Casi hija mía. No, yo estoy contándote cosas que son históricas. Ella tal vez los Herrera de ella son nietos, bisabuelos de sus padres. Ah, sí, exactamente. O sea, es como algo bien lejos. Sí. Pero ella tiene la Herrera, ella es Santana Herrera. Pero ella es familia de nosotros, por los dos lados, que cualquiera de los dos lados. Lo que es casi seguro que es familia. Sí. Lo que es casi seguro que es familia de nosotros, sí. O sea, aunque sean unas ramas. Una diferente, exactamente. Como lo soy yo con las hijas de Carlos Patules. Exactamente. Entonces, fíjate, bueno, los guerreros se criaron de esa manera con todo y tenían recursos, tenían una casa muy buena. Yo llegué a ir a la casa de ellos, estaba pequeñito. Mi mamá ya estaba separada de mi papá. Entonces ya ella no tenía los tres en Higüey. Entonces yo en ese momento, antes de irme para el campo con mi papá,
yo estuve allá. Yo me iría al campo de 5 o 6 años. Yo iría a esa casa de unos 3 o 4 años, a la casa de los viejos, que ya mi mamá estaba separada. Yo vine a ir a la casa. ¿Y tú tienes memoria de don Pedro? Sí, pero yo no. No, Sí, pero por lo menos una imagen sí, una de él imagen, así, sí. borrosa. Sí. Él tenía No una. una relación, porque tú no Sí. tuviste una relación con él. No, yo lo llegué a ver a él. Él era una persona como, parecía mexicano, eso como amerindio, con tez cobriza y el pelo lacio, completamente lacio. Pero no se vincularon porque él murió tú estando chiquitito. Sí, chiquito, exactamente. Entonces, tú no tienes como características de él, que su personalidad, su forma de ser, si era alegre, si era... No, era una persona como pausado. Yo realmente... Tranquilón, porque la que era activa y era de él, era más cosas. Pero él era un hombre también de un carácter también, pero era callado, tipo trabajador, serio. Y tenía... No se movía mucho. No, en el campo todo el tiempo. Y las hijas eran una sensación en el pueblo, porque eran tres indias, porque eran... ¿El guindo era el más viejo? No, Gindo es el segundo. ¿Él está vivo? No, murió de 100 años en la romana. ¿Hace poco? Hace poco. Yo me acuerdo. Fuimos ya a la... ¿Eso cuántos años hace que murió? Bueno, papi. No hace 5 años. Sí, hace 5 años, 5 o 6 años hace. Sí. Como que me acuerdo más o menos. Sí, fuimos allá. Exactamente. Tu mamá y yo fuimos allá. Sí, entonces, bueno. Gindo no era el más viejo, Gindo era... El segundo. Déjame ver, espérate, porque entonces Vuela, que murió en el 2011, murió de 93. Ella era más chiquita entonces que Gindo. Sí, más pequeña que Gindo. Okay. Sí, entonces, ¿cómo te digo? Entonces con los guerreros, yo llegué a conocerlo, realmente, para saber lo que sé de ellos, ya ya estaba, qué sé yo, conocerlo bien, tendría yo 7 u 8 años, porque aquella vez que fui la primera vez que me recuerdo, tendría yo 4 o 5 años. Yo fui en una separación de mi papá y mi mamá, que estábamos los 3. Ahí fue que tú me dijiste que conociste primero a Tata. Exacto, ya yo conocí a Tata. No, porque nosotros vivíamos donde Tata. Los 3, mi mamá. Cuando se separó la primera vez, sí. Ella se fue a donde Tata, que vivía en Higüey. Ella se fue donde Tata y no donde sus padres. No, que mi mamá también fue. No estaba, la relación no estaba buena. No estaba buena. Pero se había muerto el papá ya. No. El papá estaba vivo todavía. Porque el papá, yo lo vi en esa visita que hice, que está 4 o 5 años que yo tenía, estaba un muchacho. Un infante. Yo me recuerdo que, no se me olvida, que era como en vacaciones. Entonces ahí iban también los otros hijos de mi tía Ramona y los otros hijos de las hermanas. Y yo me recuerdo que en un momento, mira que yo me recuerdo, en esa época, yo recuerdo que estábamos jugando, qué sé yo qué, y no sé qué pasó, hicimos un pleito, y una hija de mi tía Ramona, la mayor, yo que me mordió, yo tengo una marca ahí, que yo no sé qué pasó, fue que se cayó, no sé qué fue, caso que era guapa, y me mordió ahí. Y recuerdo que sí, que en la casa tenían unos hangares, como una cosa así como de los animales, y unos establos, y tenían sus cosas, y sé que era una casa que era también en el campo, pero a pesar de que en esa época la cana era lo que más había, era de zinc y clavote, como le decían. Una casa de zinc y clavote, y una casa grande,
bueno, una casa en aquella época de las mejores casas que había en el campo. O sea, que ahí eran gente que tenía una posición muy buena. Lo que pasa es que ellos perdieron un gran capital porque mi tío Gindo, manejando un camión, mató a una persona en la carretera. Ah, sí. Entonces, el muerto buscó unos abogados del Seibo y le hicieron una cosa y bueno, y gastaron una fortuna tratando de que no cayera preso, qué sé yo qué, y bueno, gastaron muchísimo dinero, yo sé que vendieron tierra y cosas, y además eso lo contrarió muchísimo también en la familia, tú sabes, como que esa dinámica que había como que se rompió, ¿no? Y después él muere, entonces ya comenzaron como a perder capital, como que no había tampoco ya la dinámica del esposo. Adela tuvo que... ¿Hubo problemas con la herencia entre los hijos? No, que gastaron, no, que gastaron mucho dinero, por ejemplo, un capital con esos abogados del Seibo para que él no cayera preso. Un camión, pero entonces si maneja un camión, estamos hablando de años más recientes. Ah, sí, él manejaba... Porque entonces un camión no es de esos tiempos, No, de pero los no es, tiempos de no, la dictadura. no, pero no es el camión de esos que hay ahora, papi, era como, Ah, ya, sería un vehículo de 4 ruedas, de esos tiempos. sí, de su tiempo, pequeño, o sea, en esa época no habían esos grandes camiones. Entonces, bueno, pasó eso, y después Adela muere, Adela se hace cargo de la finca. Adela, ¿De qué año estamos hablando? Ahí vamos a calcularlo. Estamos hablando de te voy a decir, yo nací en el 38. Eso sería en el los año 40. 45 por ahí. No te tapes. Sí, 45. Sí, Eh, Eso sería como en el 43, por ahí. 43. exacto. Sí, 43. Yo recuerdo, Plena dictadura. sí, plena dictadura. Yo recuerdo que yo siendo pequeño, porque ahora me recuerdo, yo volví después, porque ya tenían también después una, El accidente fue como en los 50, tal vez. eh, por El ahí, accidente. sí, algo así por ahí. Entonces, yo recuerdo que yo volví después también, como, no sé si fue un par de años después, porque yo recuerdo que tenían otra finca que tenía. Yo tenía una finca del lado izquierdo de Higüey para la capital, de allá para acá, era que estaba la casa, tenía unas tierras a la izquierda. Pero al frente también tenían en el Cuey, que ya el Cuey es otro campo que está al frente. O sea, el Cuey está al frente del Bejucal. El Bejucal es donde estaba ellos, la casa de ellos, en el Bejucal. Pero entonces ellos tenían una finca en el Cuey que era una carretera que entra así en oblicuo, así, como para el Seibo, y queda lejos, que está más cerca del Seibo. Y el Cuey ya es una sección del Seibo. Entonces en el Cuey tenían ellos tierra. Fíjate que tenían tierra. Tenían tierra. Sí. Porque esa finca que tenían ellos, que entraba así de manera oblicua en la carretera, así para el Seibo, eso ya, que el Cuey queda en el Seibo. Pertenece al Seibo. Y entonces, nada, Adela tuvo que quedarse viuda ahí con un machete aquí, con su caballo, y una mujer de hachi machete, con su machete ahí, carácter también que tenían esos Herrera. Por eso te digo, seguro eran familia de los Herrera, aquellos de Abad. Yo quiero que después, cuando hablemos, pero mucho más para adelante, tú me relaciones esa realidad social, económica, con los esfuerzos de reforma agraria que ocurren más para adelante. Okay. Con Balaguer, Antonio Guzmán, no, yo te voy a... y demás, porque yo veo en eso que tú me estás diciendo un fenómeno, que es cómo
la parcela familiar y la tierra fue pasando de mano como se fue perdiendo la propiedad de la tierra por distintas razones Sí, y después pasa a tener propietarios grandes claro, de sector económico poderoso. claro, claro. Pero Hay una es secuencia. mira cómo es, que no todo fue el típico robo de tierra Ujú, que sí, sí, hubo después, sí, sí, primero por Trujillo y después sí. sino a veces incapacidad Ujú, porque mira, como de una generación a otra ujú, sí, se pierde, si nadie se lo robó, sí, ni nadie vino y le hizo, porque ese tema de los engaños, de ponerlo a firmar y ceder los títulos, ahí no había nada de eso, no, era no, simplemente una mala no gestión mala gestión, ¿no? Y la gente vendía su tierra, que era lo que tenía también. sí, no, pero entonces eso después, Ujú, no ahora, es nada más para que lo tengamos pendiente, ok, porque eso está interesante, entender cómo, que hoy día vemos el campo así, con grandes terratenientes, pero sí, en un momento fueron pequeños terratenientes claro. esparcidos en todo el país. Claro que sí, claro. Y yo te voy a contar después la secuencia también de, no solamente en el caso de mi abuelo Alfonso, sino el caso de Oscar Valdés también, que yo lo sé también bien, Yo creo que eso refleja la realidad de todo el país. de todo el país, Había exactamente. muchos terratenientes pequeños y eso, si hay algo ahí, hay una implicación de capacidad gerencial, Sí, que la gente, de visión, de tema por ejemplo, eso es falta de esquema jurídico sí, que permita que de una generación a otra sí, la administración del activo se mantenga sí, exacto. y no que se Y que pierda. se evite el Y despojo también de los ustedes como propietarios. nietos ni siquiera lo vieron. No, sí, Ya sí, como nietos sí. no tenían tierra. No, no, sí, no, ya, Entonces, bueno, pero ya era eso para que lo tengamos en sí. mente. No, pues ¿Cómo estaba entonces, diciendo? sí, entonces no, Adela se encargó de eso, pero también eso hizo que se perdieran parte de ese capital. Tú sabes que llegó un momento que esa gente no tenía dinero, por ejemplo, para pagarle esos abogados y toda esa gente, esos gastos de viaje para el Seibo, porque la causa fue en el Seibo. Entonces esa corre de pasaje, de cosas, y pagarle abogados. Y Al final, la producción se cayó porque el gerente general era, era Pedro Guerrero. Entonces los muchachos estaban jóvenes también, ya mi tío Gindo, ellos le pusieron una tienda que yo llegué a ver la tienda en el campo. Una tiendecita de esos que venden, pequeña tienda, que tienen botella, venden refresco, que yo qué, venden azúcar de patallada, sal, una tienda en el campo. Mi tío Findo tenía en una casa que estaba al lado de la gran casa grande, que también era de ellos, de la familia, se la dieron a mi tío. Mi tío fue un privilegiado porque era también el varón como que creció, como que con más cogió como libertad, más con libertad y más... cosas así. Le dieron esa casa. Yo recuerdo haber ido a la tienda de mi tío Gindo en el campo. Bueno, las muchachas, como te digo, se criaron como tres estrellas. Eh, Se casaron bien casadas con gente conocido en Higüey. Mi papá era el menos conocido porque era hijo de un hombre con muchísimos hijos. Y bueno, pero mi papá después se hizo sentir en el pueblo con su presencia, porque después formó una sastrería. Y tal vez más adelante te cuento eso, cómo él se desarrolló, pero quedándonos todavía en la etapa de mi papá en el campo. Te decía que le hizo un acuerdo, un negocio, una asociación con mi tío Celio. Él como que le invertía, le ayudaba económicamente, diríamos, era el capitalista en el negocio. Entonces, bueno, Zenón Castillo, que era después de Oscar Valdés, tal vez el tercer hombre, porque había un apellido Guerrero que no era de los guerreros nosotros, que era el segundo más rico. Y ese Zenón Castillo era el tercer más rico, digo.
Mi papá, que tenía mucha facilidad, mi papá era un tipo que no estudió, pero era muy inteligente. Tenía, hablaba a donde quiera, con propiedad, y, y nada, con nada. Bueno, te voy a contar después. Mi papá entonces hizo esa relación, esa amistad con Zenón Castillo. Zenón Castillo ve la destreza de él y le dice que, ¿De chiquito? no, desde jovencito, desde joven, porque mi papá realmente se crió desde algunos, qué sé yo, 12 o 13 años. Él se fue para donde mi tía Angélica, que estaba antes. Él y Celio. No, Sergio se fue para el Seibo, por ahí, se quedó por Bejucán, para la finca y cosas. Ah, sí, ellos no, Sí, ellos se separaron. ellos se separaron, Entonces mi papá se fue por donde mi tía Angélica. Anyway, y ahí fue que aprendió sastrería y ¿Cómo cosas. se llaman las dos de Angélica? ¿Las dos hijas? Angélica tuvo a... No, Angélica no tuvo hembra. Los dos hijos. Los hijos de Angélica fueron Bolón y Lalo. Bolón y Lalo son los hijos de Angélica. Después tuvo mi tía Angélica tuvo un hijo después con Maurilo Garrida, que era de los ricos de Higüey también. Ah, ¿verdad? ¿Ella tuvo otro hijo? Sí, tuvo otro hijo, Julio. Pero espérate, ¿y cómo ella conoció a otra gente y se casó? No, porque ya estaba en Higüey. Ya estaba en Higüey y teníamos bastante tiempo separada de mi abuelo. Ya mi abuelo como que la soltó. Entonces ella se fue para Higüey primero y ahí entonces tuvo un hijo de Baudilio Garrido, que era uno de los ricos de Higüey también, con ese estilo de mujeres también, con muchísimos hijos donde quiera. Entonces le pegó ese hijo. Oye, pero es que las mujeres no tenían suerte. No, ni tenía padrino tampoco, eran víctimas de los tigres. Entonces, mi papá ahí fue que entonces vivió en Higüey un tiempo. La que no tuvo con más nadie fue Rosa. Ah, no, Rosa no. Esa era una santa. Esta te voy a contar después de ella. No es por ser santa, sino que... No, que era una mujer no quiero decir, sí, pero quiero decir que santa, en el sentido de que era centrada de su iglesia y cosas. Te voy a contar eso después. Había poco hombre serio también. También. Los hombres como... Sociedad atrasada, chulo. Entonces... Tenía un panorama difícil la mujer en ese sí. Entonces mi papá... si quería tener hijos, una mujer tenía que hacerlo con cualquiera. Con cualquiera. No podía estar muy selectivo. Con cualquiera, exacto. Entonces, mira a ver si está viendo bien. Sí. Está bien. Entonces mi papá, como se fue para el pueblo, tendría algunos, qué sé yo, tendría algunos 12 o 13 años por ahí, jovencito, porque entonces terminó como de avanzar en los estudios, donde mi tía Angélica, mi abuela todavía estaba en el campo, y entonces ahí fue que aprendió con el maestro de Almací, sastrería y cosas, aprendió bien. Mira, papi, yo creo que eso de Angélica y Rosa, hasta ahora, es lo más extraordinario que para mí tiene tu familia. Sí. O sea, yo ahora me estoy tratando de imaginar. Sí. Que él se fuera para donde Angélica. Sí. Y que viviera ahí como un hijo. Sí. Esa relación entre ellos cuatro era de hermano. Ah, sí, no, de hermano, pero que de tienen hermano. el mismo padre, papi. De hermano, sí. Eso yo no lo concibo ahora mismo. Sí, o sea, eso para mí es lo más extraordinario que tiene la familia. Ahora mismo, de todo lo que tú me has contado, el hecho de que esas dos madres, hermanitas, nunca tuvieron ni un sí ni un no. Y ese hombre es el papá de los cuatro. Entre ellas dos. Y que no haya problema, que sea una cosa de que es la misma casa, que ahora aquí lo vive con Angélica. Y después cuando mi abuela se muda para el pueblo de Higüey, para la casa de mi tía Angélica que viene, ahí viven las dos. No, es que eso es algo único, eso se puede hacer una película de eso. Eso fue así. Ese aspecto. Olvídate de que
que Alfonso, que fulano que murió en un río, que no, eso es lo más extraordinario que tiene toda la historia, porque todos los otros hermanitas nunca tuvieron ni un sí ni un no. Eran dos santas. Dos santas. Wow. Utilizadas por eso y luego esos hijos eran su tesoro. Ella, ella no pagaban con esos hijos ningún tipo de rencilla. Digo, no tenían ninguna rencilla. No, ninguna. Pero aún así, nunca vieron, como es lo normal que se vea, porque seguramente después, como rivalidad, que como una cosa que no. de fulano, no. Esos primos se criaron como hermanos de padre y madre. Eran primo y hermano. Primo y hermano eran. Eran hermanos. Primo y hermano. Wow. Es una historia y esa es la realidad. Entonces para seguir la secuencia, cuando Adela se hace cargo de eso, pero al fin y al cabo ya fueron perdiendo la cosa porque entonces también la muchacha también ya también porque era ellas gastaban porque ellas mujeres, ya te digo, estaban en el coso de güey y estaban en la sociedad porque ellos, Pedro y Adela, la pusieron a vivir bien como ricos. Mi tío Gino se crió, mi tío Gino era un galán cuando joven y eran hijos de ricos prácticamente, pero al pasar ese accidente que pidieron tanto dinero, entonces parece vendieron tierra y cosas y bueno, las muchachas se casaron, se muere el viejo, bueno, el asunto fue que eso se desbarató. Entonces yo de ellos, de esa gente, yo realmente los conocí a ellos después de yo estar grande, que mi mamá, entonces lleva mi relación con mi mamá. Me cuenta cosas. Me cuenta las cosas y cómo era y cosas. Entonces fue que yo conocí entonces bien a mi abuela la conocí así, pero la conocí mejor a ella, a mi abuela. Había uno que se llamaba... hermanos de ella tenía así, eran hermanos de ella. Bueno, realmente la familia de mi abuela prácticamente yo no la conocí. Yo sí oí mentar y la llegué a ver a alguno, una hermana de Adela. ¿Tú sabes quién es hermana de mi abuela? La abuela de esta muchacha economista de Magdalena. Magdalena. ¿Qué era? ¿La abuela de ella? La abuela de ella era hermana de Adela. Espérate. Abuela de ella era hermana de Adela. Una hija de ella tuvo a su mamá, a su papá. Los Lizardo. Sí. Una hija de ella tuvo a su papá. Con su papá, que era Lizardo. Ajá, exactamente. Una hija de ella tuvo casada con Lizardo. Entonces ahí nació esta muchacha. Habría otro hermano de Adela que se llamaba Abraham, que ese lo conocí yo, porque iba mucho donde Tata. Porque Tata era como la anfitriona ahí cuando venían del campo. Sí. Tata era una persona muy buena. Ya tú ves que acogió a mi mamá con los 3 hijos. Y Abraham, había unos cuantos. Esa que te digo, también me olvidan los nombres, yo me lo sabía los nombres, pero yo no me crié con esa gente lo conocí yo grande ya, viejo. Y yo siempre recuerdo de Abraham que iba mucho donde Tata, el campo, que traía cosas del campo, cosas víveres y cosas, porque la gente vivía de eso, no pagaba alquiler de casa. Sí. Entonces le traían la cosa del campo. Se veía con muy poco. Sí, con muy poco. Para comer no era tan caro. Exacto. La comida venía del campo. Exacto. No había que invertir tampoco. La gente no tenía casi ropa. No, la gente andaba en soletas. Soletas eran unas chancletas amarradas de goma con pedazos de goma de carro. Eran soletas.
Con los pies descubiertos arriba, como estoy yo ahora, que no tenga, con menos cosas, menos cruces ahí. A lo mejor había un solo cruce ahí para amarrar la goma. Y del lado, y Pedro, una familia grande. Pedro Guerrero, sí, una familia grande también, pero todos son trabajadores, gente. ¿A ellos tú te relacionaste menos con ellos? Sí, porque esa gente, mi papá a nosotros o sea, sin pasar muy adelante. Mi papá, bueno, yo esa gente, como te digo, Abraham, ahora no me recuerdo los nombres de los hermanos, pues yo conocía los nombres, pero me he olvidado los nombres. Pero después que él murió, yo me imagino que entonces no hubo mucha interacción con esa parte. Después que murió don Pedro. Sí, no, porque realmente para mí nunca la hubo, ni cuando estaba él. No, y entonces con su muerte simplemente esa parte sí, porque entonces se quedó. No, y entonces tú sabes, la gente, por ejemplo, las 3 hembras cogieron para Higüey, se casaron en Higüey las 3, y entonces el varón cogió para la Romana, mi tío Gindo cogió para la Romana. Y él se fue para la Romana para siempre. Sí, sí. Hasta su muerte vivió ahí. Sí, toda su vida. Pero entonces estamos hablando de que tú cortas un cordón umbilical con los guerreros para el resto de tu vida. Sí. Porque la posibilidad de tener relación familiar con los guerreros vendría solamente si del lado de Adela, sus hijos, solo Gindo mantuvo el guerrero como primer apellido. Sí. Al ser 3 hembras, toditas iban a perder el guerrero. Exactamente. Entonces, como no hubo una relación como con primos, con tíos, con los hermanos de Pedro, exacto. Su muerte fue, tú lentamente perder contacto, es como que yo perdí contacto con los Ben Cosme. Sí, exacto. Por ejemplo. No, yo conocía, yo realmente conocí después de yo estar grande, fue que yo conocí bien a la familia Guerrero. Yo te estoy hablando de eso, que yo fui un par de veces, cuando la primera separación que mi mamá vivía a donde Tata, que entonces yo fui al campo un par de veces, pero en toda mi vida. Exacto. Después de eso yo jamás volvía, porque mi papá no se separó de la familia. Y se fueron muriendo, me imagino, los hermanos de Pedro, fueron desapareciendo, ya no había a quien volver, tú nada más tenías Adela. No, y Adela se fue para la Romana también, después se mudó para la Romana con mi tío Gindo. Adela tuvo primero, tú sabes que Adela crió, Adela estuvo itinerante en algunos lugares, cuando quedó viuda, que había vendido ya en el campo y cosas ya, entonces Adela estaba vieja, se había retirado, entonces Adela tuvo itinerante, tuvo un tiempo donde Carola, que fue una que ella crió, Carola... ¿Cómo para qué años Adela se retiró, así como del campo? Del campo, no, cuando no, 70. Sí, por los 60, por ahí. Piensa en dónde tú estabas más o menos. ¿Tú estabas en Brasil, yo estaba en Higüey, yo estaba en Higüey todavía. ¿Cuándo ya se retira? Sí, yo también en Higüey. Pues no fue tan... Sí, tan no, viejita. No, yo estaba en Higüey. Ella se retiró, sí, ya estaba vieja, sí, yo tendría algunos... bueno, sí. Sí, tendría de unos 10 años por ahí. Estamos hablando de que ella, si yo la vi con 100 años, se supone que tenía 100 años en los 80 ya. En los 80 tendría... Entonces tenía sus 80 años como en los 60. Exacto. Al final de la dictadura ya tenía como 80 años. No creo que tuviera 80 años. Era 70 y pico. Mira el cálculo ahí. Yo la vi a ella, yo chiquitico, de 5 años. Ok. Eso es 88, 87. Ok. Si ella tiene 100 años ahí, en el 60 y pico, tiene 80. Ok. Tú lo que tienes que hacer memoria, si esa fue la época en que ella se retiró,
No, no, lo que pasa es que ella inicialmente, ella estuvo en la Romana, ella era itinerante, ella tuvo un tiempo en la Romana con mi tío Gindo, tuvo un tiempo con Carola, que fue una niña que ellos criaron. Carola era sobrina de ella, algo así, que no era hija ni de Pedro ni de ella, pero ella era como un pariente, no sé por qué lado, de Adela. Entonces Adela la crió, porque ella, junto con las 3 hijas de ella, ella crió también a Carola. Y Carola se casó con una persona que trabajaba en el Rental Romana y ella vivió con Carola un tiempo ahí en la Matilla, que era un batey que estaba cerca de Higüey, entre Higüey y Yuma, en el campo. Entonces él era bodeguero de Rental Romana. Entonces ella se casó. Entonces ella vivió varios años con él. Después, sí, varios años con él. Carola. Con Carola. Entonces ella también se pasaba tiempo como en la después se pasó un tiempo en la Romana. No, así fue así. Ella se fue primero donde Carola, después de se fue para un tiempo de Gindo y después se mudó para donde mi mamá. Y ahí tuvo la mayor parte del tiempo hasta su muerte con mi mamá. Esos fueron los 3 sitios que ella más bien vivió, después que vino del campo. Ok, y entonces háblame un poquito de los tíos tuyos. De los 2 lados. De los 2 lados. Bueno, como te dije, tú me has hablado bastante de los Herrera. De Celio. Sí. Me hablaste un poco de pero no hemos hablado de los hijos de Angélica. Bueno, los hijos de Angélica son Plutarco, que es Bolón. ¿Quién fue que tú me dijiste ayer que estaba viva en un campo de Higüey? Hubo alguien que tú me dijiste, ahora se me olvidó. Está ahí, tiene que estar en el video, pero hay una señora que está viva todavía. Ah, sí, esa es Persia, una hija de Celio, que vive en el campo. Una hija de Celio. Sí, pero es más contemporánea conmigo, ¿sabes? Está viejita ya. Exacto. Persia. Ella es prima tuya. Prima mía. ¿Y te gustaría visitarla? Sí, yo la he visitado a ella hace tiempo. Yo como Moreno... No, pero sí. ¿Te gustaría ir ahora a visitarla? Oh, sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos entonces a hacer un recuento después. Okay. De gente que podrían estar todavía por esos lados. Ok. Para ir vamos a hacer un viaje. Ok. Si tú quieres. Ok, bueno. Podemos incluir todo el que tú identifiques por ahí, que todavía pueda estar. No, tú sabes también que yo quiero hacer, papi, que con los hijos de mi tío Duque, mi tío Duque fue una persona muy, fue de los hijos de Juana, que era una de las mujeres que también, mi abuelo tuvo varios hijos, que inclusive él se hizo sastre. Juana fue una mujer que tuvo Alfonso también, que son los papás de Duque, de Martín, que le decían Duque, que es el papá del primo Víctor, que una vez fue a la oficina tuya, que tú me dijiste que él fue a la oficina tuya, que es abogado. ¿No te recuerdas un primo mío que hijo de mi tío Duque, que fue una vez, te saludó allá en el trabajo, me dijo, yo voy a Figa, hablé con Omar, ¿sí o qué? Pues mira, no me acuerdo. ¿No te recuerdas? No, tiene que haber pasado, pero no me acuerdo ahora. Pues mira, papi, esa es una de las tareas que sí vamos a hacer. Porque Juana fue entonces una como Rosa, una que él embarazó también. No, con esa tuvo, porque estaba como más viejo. Estaba como más estable con ella. Sí, porque ya estaba como más viejo, como estaba más tranquilo, tuvo con esa varios hijos. Ahí fue una familia un poco más... Sí, más formal, sí. Y entonces, ahí tuvo varios hijos él. Y esa familia... Esas son la gente que una vez fuimos... Que ¿tú te acuerdas una vez que fuimos a Higüey, que yo fui chiquitico, que fuimos con Rafi Mil? Sí, recuerdo que fuimos veces. Yo tenía 10 años. Eso tiene que haber sido en el 91, 92. Sí. Y fuimos y era un señor que tenía farmacia allá. Y nos quedamos en su casa, una casa grandísima. Y tú le decías tío a él. Y nosotros fuimos, me acuerdo que tenía una farmacia. Y nos llevó a su casa y nos quedamos en una casa grande.
Ah, no, por eso son familias, esos son familias de mamá Juanita. Ah, ok. Sí. Esos son, ese Castro Feliu. Ese era el nombre. Que fuimos allá, sí. Ah, sí, sí. Que él murió. No, está vivo, está vivo. Ah, ok, pues yo estaba confundido. Pero mira, papi, ahora que tú dices eso, antes que se mueran esa gente, podemos tratar de hacer eso, de visitar. Mira lo que vamos a hacer. Tú te tomas tu tiempo, porque tal vez no llegamos a esa parte todavía. Sí, no, sí. Pero tómate tu tiempo para identificar, y se puede hacer incluso en 2 viajes diferentes. Sí, en 2 viajes diferentes. O sea, y lo que sea necesario. Si vamos en uno, después vamos en otro, lo que sea. Y lo programamos. Y mira otra cosa también. Yo ahora, tú sabes que yo en mi familia, yo iba para Puerto Rico tantos años, me perdió mucho contacto y cosas, pero yo en la familia era muy conocido, porque tú sabes, como yo jugaba pelota y la gente sabía que me gustaba estudiar, y yo fui una persona muy conocida en la familia. Y, por ejemplo, mi tío Duque, que es papá de ese Víctor que te digo, que quiero después que nos vamos a reunir con ellos. Mi tío Duque se hizo sastre primero, y estuvo en mi casa viviendo un tiempo. Aunque él después dejó la sastrería y se fue a trabajar en Central Romana. ¿Puedo seguir en esa secuencia? No, sí, o sea, lo único es que él, o sea, estamos hablando ahí de hijos de esa señora Juana. Sí, bueno, sí, ese es de los hijos de Juana. Que están ahí están, por eso te digo, guárdate el papelito ese. Porque ahí, hablando de los tíos, sí, tenemos que incluir los 2 lados. Sí. Hacia ahí estamos hablando de los primeros están los 3 tíos. Sí. Del lado de Angélica y Rosa. Sí. Y los otros son los que vienen son los de Juana. Y están los tíos que son hermanos de Chela. Pero para hablar del nivel tío, vamos a tener que incluir otros hijos que haya tenido Alfonso, sí, que tú por lo menos sientas que hayan sido cercanos. Sí. Porque habrá gente por ahí que tú no te quedaste con la duda de si había gente por ahí que hasta tú no llegaste a conocer. Hijos regados por ahí, que él ni siquiera él supo que eran hijos de él. No puede ser que uno o dos, un par puede ser que se haya quedado. Porque eso puede pasar. O sea, no, y por ejemplo en mi mente tengo yo un par que no me recuerdo el nombre. Por ejemplo, el que vivía en Samaná, ahí en la llama. ¿Samaná? Sí, por ahí, por Sabana de la Mar, perdón, Sabana de la Mar. Ese era hermano de mi tío Duque, de padre y madre. No, podemos ir en ese nivel. Yo no sé si en este video, déjame ver. Podemos hablar, sí, vamos 20 minutos más. Bueno, entonces no, como estamos todavía ya sabemos que ya de él se retiraron del Bejucal. Ya mi tío está en la Romana, las 3 hermanas se casaron, y la de crianza también se casó con ese bodeguero del Central Romana. Entonces, Adela estuvo interinamente en diferentes lugares, pasando temporadas en cada uno de esas mujeres, ¿no? Entre la Romana. La Romana, Higüey y la Matilla, de ahí que era una batalla de Higüey. Okay. Y entonces, mi abuela entonces al final se mudó con mi mamá, y ahí tuvo los últimos 20 años, más, fue la vida entera. Porque eso después que se mudan para la capital. Sí, ya eso sí. No, eso sí, ok. Pero esa es... Pero sí, a mí me gustaría saber, más para adelante, cuando hablemos de la capital, ese proceso a mí me gustaría saberlo. La mudanza, la vida aquí, la adaptación, cómo esa decisión de venir para acá, pero eso después. Sí. Incluso ella, como porque yo imagino para un viejo de campo venir a esta ciudad de concreto, a encerrarse en una casa ahí en la zona colonial, yo
no me lo imagino. ¿Te refieres a Adela? Me atrevo a adivinar. Sí, Adela. Que tiene que haber sido un proceso. Sí, no, porque Adela era una, como se dice, una super mujer. Tú sabes que muy seria, pero quien era la bujía y quien incentivaba a Pedro Guerrero era ella. Ella era la dinámica, era la... No, pero eso lo vamos a ver para adelante, sí. Cuando vienen para acá y esas cosas. Sí. Entonces, de los tíos, además de esos, tú me dijiste que también fue más significativo también esos hijos de Juana. Ah, sí, no, porque al final ella prácticamente se quedó con esa mujer. Después tuvo otra mujer, otra querida, sí, y que tuvo unos cuantos hijos también. ¿Y tu relación con él no mejoró ahí cuando él se asentó un poco? Con Alfonso. Mi relación con él, no, porque yo, por ejemplo, yo después que crecí, no, al principio yo no lo veía así como lo veo ahora. Después de yo crecer y ver su conducta y que yo me doy cuenta que entiendo que era un hombre de la época, por supuesto, pero ni tengo rencor con él tampoco, ¿no? Pero porque en el momento, ¿cómo era? Ah, no, era un... No, tú con él, ¿cómo era? Ah, no, bien, me llevaba bien con él, no, bien. Él vivió en mi casa un tiempo también, pasaba una temporada en mi casa también. Pero tú me dijiste en una que tú tenías como cierto, como que, no sé, como... Animadversión. Por cómo él era con Rosa. No, cuando yo crecí, sí, pero cuando yo muchacho todavía, cuando él pasaba en mi casa ya, que ya yo sabía cómo él era él, ya yo no estaba, yo lo aceptaba, pero... Eso estaba hablando de tu chiquito. Sí, yo estaba ya muchacho, yo tendría algunos 10 años por ahí, que yo lo conocí bien a él, porque a él yo no lo conocía casi, Dios, bien en el campo. Eso era, tú tenías una conciencia mayor que porque tú eres el más viejo. Sí. Los otros estaban chiquititos, no. Los Olga y no vean eso, ¿no? Pero ya yo ya crecía y estaba en el pueblo, estaba estudiando y además yo tenía cierta personalidad diferente a la de él. Ya yo pues, comencé a evaluarlo y lo trataba con él y mi papá lo trataba bien, muy bien, y entonces él iba mucho de mi papá, él quería mucho a mi papá. Y entonces pues... Cuando tú dices iba mucho donde mi papá, ¿en qué época tú estás hablando? No. ¿Papá con cuánto? No, mi papá tendría... No, mi papá tendría algunos 40 años tenía mi papá. 40. Y una pregunta. No, ¿tendría mi papá? Sí. 25, como 35 años. Adulto. Sí, adulto, 35 años. Pero me genera curiosidad la relación de ellos. ¿En todo momento fue así? No, mi papá... Porque no habrá sido después de viejo, como que ellos se reencontraron. Ah, no, sí, se acercaron más cuando viejos, sí. Porque al principio no, mi papá estaba quitado de eso. Sí, quitado de eso. Yo me recuerdo que mi papá una vez le estaba reclamando a él. No, mi papá, porque usted no me puso a estudiar. Yo hubiera sido un abogado si usted me puso a estudiar. ¿Tú tuviste esa conversación? Sí, se lo oí yo. Un diálogo que hay entre ellos dos. No fue una discusión, sino pero como él sacándole... ¿Fue en serio? Sí, en serio. No, pero yo debiera ser un abogado. Usted no se preocupó por eso. No, mi hijo, lo que pasa es que te hubieran matado. Tú eras muy travieso. Esa fue la salida que le... ¿Tú oí esa conversación? Ella se lo oí yo. No, porque el abogado como que era una persona que... El picapleito era como una persona que tenía muchas confrontaciones. El abogado era como un picapleito y como que tenía enemigos porque mandaba a meter presa gente y cosas y había represalias. ¿Qué era lo que decía Alfonso ahí? ¿Qué decía Alfonso? Pero tú fue lo mejor, mi hijo. Que te hubieran matado, te hubieran matado si tú fuera abogado. Sí, ¿por qué? Así decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con la I? Sí, como con la I. ¿Por qué? No era como la I, era como un por qué. Como un dejado ahí. Como un dejado con R, era como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te hubieran matado? ¿Cómo era así? Pero eso yo daría dinero para oír una grabación de eso. Sí. Porque te hubieran matado, te hubieran matado. Si tú hubieras sido abogado, te hubieran matado, porque es que tú sabes mucho. Sí. Porque mi papá defendía
agricultores quieren quitar la tierra. Mi papá era un tipo versátil. Mi papá era un tipo versátil. Él defendía casos en los tribunales, mi papá subía estrado. Es que yo quiero que uno de los videos sea de él nada más. Ah, no, sí. Mira, yo quiero que uno de los videos sea de él nada más y uno de los videos sea de Chela nada más. Okay. Una biografía de Chela. Okay. Y una biografía de Kilo. Okay. Ah, por eso bien. Que a mí me interesa tanto ver esa relación que él tuvo con su papá, porque eso me parece tan turbulento que el chiquito no lo veía, no se crió con él. Lo vio una versión de Alfonso demasiado leve. Lo que pasa es que mi papá fue el que más se destacó de los 20 y pico de hijos que él tuvo. Mi papá fue el que más se destacó de todo. Mi papá vivía, no más que todo. Mi papá era él cuando había un problema de un hermano, mandaban a buscar a mi papá. Cuando había un problema de cualquier cosa, en la Romana, en el Seibo, mandaban a buscar a mi papá. Porque mi papá era el intelectual, él el que más sabía de la familia, relacionado y respetado en Higüey. De él yo quiero hablar después como de manera biográfica, sí. para estudiarlo, para ver a qué se dedicó en cada etapa, como por él tiene que tener una forma de adquirir esos conocimientos y de relacionarse con la gente y de dónde viene eso, en qué lugares se metió, por ejemplo. Después yo te explico después con detalle. Sí. Él lo tenía como un abogado, los campesinos, él lo buscaba en el pueblo como si fuera un abogado para que le defendiera gente que le querían quitar la tierra, y entonces él iba a los tribunales y buscaba los títulos y las cosas y subía estrado. No, yo sé que tú me has hecho esos cuentos, eso lo vamos a ver, yo quiero ver eso como con 5 casos diferentes. Pero mi papá fue amigo de abogados famosos que lo conocían a él. Sí, no, es un caso extraordinario. Pero entonces, ahí, de los hijos del lado de Guido, del lado de Juana, también, entonces, tú tuviste... Oh, sí, pero también después de grande. Cercanos. Sí, por ejemplo, mi tío Duque fue el que más yo tuve cerca de él. Por eso yo quiero también que tú conozcas a los hijos de mi tío Duque que están aquí, que siempre me están buscando y llamando, Víctor y esa gente. ¿Qué tiempo separa más o menos a Rosa con Juana como pareja? No, bastante tiempo. Sí, los hijos de no, como algunos 15 años, que sí, por lo menos. Okay. Sí, 15 o 20 años. Sí, él se como asentando como a los 40. No, él fue asentándose ya, pero con todo y eso tuvo 2 mujeres a la vez, porque entonces tuvo... No, comparativa. Ah, sí. Era todo relativo. Sí, porque antes tenía algunas 5 o 6 y ahora tenía como 2 al final, sí. Porque él era terrible. Pero mi papá era el que más estudió, el más inteligente de todos esos hijos de Alfonso Herrera. Mi papá era un tipo conocido en Higüey, en los tribunales. Pero te digo que subía estrado. A mí me dijo una vez un abogado que era de colega de Sánchez Morcelo, que fue a Higüey. Yo te voy a decir el nombre de ese abogado que era muy famoso, que mi papá le invitó a comer a mi casa en Higüey. Y entonces era muy mencionado ese abogado. Y me dijo, él conversando conmigo, ya yo estaba grande, 15 o 16 años por ahí. Me dijo, tu papá, si hubiera estudiado, fuera mejor abogado que yo. Mi papá tenía una facilidad para hablar, una dicción, y no parecía que tenía un 8º curso. Parecía que estudió en la universidad, porque mi papá no masticaba una S, y era fluido y claro. Entonces, pero mi papá, imagínate, mi papá fue un cuadro del PRD allá. En mi casa... No, espérate, que no. Ay, no vaya. No, es que el video de Kilo no voy ahí. No voy a aparte. Le vamos a dedicar uno entero. Ok, después hablamos de eso. Entonces, háblame de los tíos de Juana. ¿Quiénes fueron? No, es verdad que no tengo aquí enlistado porque a mí me olvidan los nombres. Pero no, está bien. Sí. Es nada más si viene alguien a la cabeza. Así como, no, bueno, sí, mi tío Duque. Ese era hijo de Juana. Hija de Juana.
mi tío Duque, sí, mi tío Duque fue, después resultó el más inteligente porque fue el que más supo invertir. Mi tío Duque primero fue sastre. Él aprendió sastrería en mi casa, él vivió un tiempo en mi casa, estaba jovencito él, alto, delgado, y después se salió de ahí, él dejó eso, comenzó a... Contemporáneo como con... No, contemporáneo. Mucho más joven que mi papá, mucho más joven, que qué sé yo, 10 años, 15 más joven que mi papá. Pues entonces, ¿tú lo veías él muy cerca a ti? Oh, sí, claro, joven. ¿Como edad? Sí, él tendría... No, espérate, pues no puede ser que sea tan joven. No, no. Si él 10 años menos que no, él tendría 17 años. Cuando estaba en mi casa, yo tendría me lleva como 10 años. Él fue de lo primero de Juana. De lo primero de Juana, sí. O el primero. Déjame ver si fue el primero. Porque si la separan 15 años. Fue el primero, fue el primero. Él a ti. Fue el primero, sí. Que te lleve 10. Estamos hablando de que era el primero. Sí, fue el primero. Y no me recuerdo ese que vivía, que el segundo es el que vivía allá en Samaná, por ahí, en Sabana de la Mar. Sí, no te apures. Yo después hasta la nota por ahí. Sí. Ok, pues entonces el tío Duque. Sí. ¿Ese tío Duque murió cuándo? Murió hace como... ¿Llegó a viejo? No, él murió como de 70 y pico de años, yo creo que no. 70 y pico. 70 y pico. Él hará algunos 7 u 8 años que murió. Okay. 7 u 8 años. Sí. Ese yo lo he oído mencionar mucho. Sí, ese fue el que más estuvo con mis papás, más cerca. Después... ¿Cuáles son los hijos de Duque? Los hijos de Duque son... Lo que tú dices que te buscan ahora. Ajá, sí. Que inclusive hay 3 que tienen una cosa de béisbol, una escuela de béisbol tienen ellos. Pero ellos son los papás de Víctor. Duque es el papá de Víctor. Y entonces esos hermanos que tienen unos estadios. El hermano de Víctor. Hermano de Víctor. Pero entonces estamos hablando del papá de Víctor. Duque. Sí, Duque. No, pero yo estoy diciendo que yo tengo mucho que lo oigo. Sí. Yo he oído mucho ese nombre, pero es que estamos hablando del papá de Víctor. Papá de Víctor, sí. Víctor está en tu vida. Sí, en mi vida. O sea, él es un primo directo. No, y mi tío Duque también era así, el más cercano de los hermanos de él, fuera de lo de Rosa y Angélica, es Duque. Porque estuve en mi casa viviendo, aprendió sastrería en mi casa. Entonces Víctor es primo hermano tuyo. Primo hermano. Cuando yo vine aquí de Brasil, yo mandé a mi tío Duque que entonces tenía, bueno. Yo no había caído en eso, papi. Oh, sí, primo hermano. O sea, yo no había caído en cuenta de que Duque, papá de Víctor, sí, hijo de Kilo. No, hijo de Kilo no, era hermano de Kilo de padre, que te estoy diciendo. Ya. Hermano de padre, hijo de Juana. Hijo de Alfonso. De Alfonso, sí, hermano de padre. Pero que era muy cercano. Sí. Era hermano de Kilo. Exacto. Hermano. Tampoco había caído en eso. Sí, pero era una persona que cuando yo venía de Puerto Rico, cuando cualquier cosa, yo para... No, después te cuento lo de... No, yo no había caído en cuenta en esa. Sí, porque hasta ahora, como veo, y había visto a la familia, yo no me sentaba como a pensar quién era hijo de quién, ni nada de eso. Pero ahora es que caigo en cuenta de lo cercano que es Víctor y su hermano. No, los hijos de mi tío Duque son los más cercanos de los primos que yo tengo. Porque los otros hijos de las hermanas de mi tío Duque no tenían yo ese acercamiento. ¿Entiendes? Pero con lo de mi tío Duque sí, que yo inclusive... Si tú tuvieras como que rankear la cercanía de tus tíos, en primer lugar está... Tío Duque.
Por encima de Celio y de... Sí, en cuanto a relación con la familia, porque por ejemplo con mi tío Celio nada más le queda una hija que vive en el campo. No, pero no hoy. En tu vida, el rol que jugó ese tío. Sí, sí. Primer lugar, Duque. Sí, sí. Segundo lugar. No, porque inicialmente, yo tuve contacto con mi tío Bolón, que tenía así. No, pero el que más relación he tenido de todos mis tíos con Duque. ¿Terminó siendo Duque? Sí. Aunque en tu niñez no tuvo presente. No tuvo presente porque había otro que estaba más cerca de mí, que era más viejo que él, pero el Duque era, no. Duque primero, segundo. Duque primero. Si estamos haciendo un ranqueo así. Primero él, también hay un hermano de hombre, tú dices, ¿no? Cualquiera, no, porque también tuve hermanas de mi tío Duque que eran sí, no, incluye a todo el mundo. No, también mi tía Modesta, que era la más pequeña de Juana, esa vivió en mi casa también. Entonces esa es si fue la más pequeña, era casi contemporánea conmigo, conmigo, de la edad mía era ella. Entonces, ella vivió en mi casa. No, murió hace como menos de un año, murió en Nueva York. Sí. Esa era preciosa, con una belleza exótica, con los ojos azules. Sí. ¿Y de dónde venían esos ojos azules? ¿De la mamá? Sí, porque la mamá, Alfonso I, era blanco, bueno, sí, con los ojos azules, pero Juana era una mujer de mi color, pero con el pelo lacio. Sí. Entonces era una mujer buena moza. Y fina. Entonces esa Modesta es una actriz de cine, con los ojos azules. ¿Y ella tú la pondrías número 2? Sí, creo que sí. Número 2. ¿Porque pudieron relacionarse antes de ella vivir fuera? Sí, porque ella también tuvo en mi casa una vez que había un hombre que después fue el marido de ella, tuvo los hijos con ella. Entonces mi abuelo, para quitársela a él, porque el hombre era un mujeriego, la mandó para mi casa. Y ella vivía en mi casa. Pero ella también Alfonso se puso. Después se puso. Sí. Y entonces la mandó para mi casa, porque mi papá era después, era como el núcleo. Era como de toda la familia. Sí. Yo me para un tipo carismático, tenía facilidad de hacer relaciones y cosas, y era conocido en Higüey. Y bueno, los padrinos de nosotros eran la gente más principales de Higüey, lo más rico y lo más... mi papá se rodeaba ya con la gente más rica de Higüey. ¿Y los otros tíos? Después de Modesta y Duque. Mi tía Nereida, otra hermana también. Que esa no es hija de Juana, esa de Petronila. Ahora, si tú te pones a ver, ellos terminando siendo más cercanos contigo por ser un poquito más contemporáneos contigo. Exactamente. Porque los otros tíos no eran que eran malos, sino que... No, que vivían en el campo. No, que los de bebé vivían en el campo. Termina siendo como la cercanía por coincidencia. Contemporáneo, sí, exactamente. Y contacto también en la ciudad, porque los otros vivían en el campo. Entonces en tu adolescencia ellos tuvieron más presente. Sí. Adolescencia, juventud. Sí. Antes de irte para Brasil. Exacto. Ok. No, está bien. Yo pienso que hasta aquí lo que tiene que ver con familia de... Podemos en algún momento, o sea, siempre que te venga cualquier recuerdo de sí. A mí me gustaría que entremos como a ellos, a Chela y a Kilo. Individuales, de manera individual, ellos dónde nacieron, cómo se criaron, qué hacían, qué juventud tuvieron. Exacto. Y su unión, que luego entonces tendrías que decirme su matrimonio, se rompió sus problemas, la forma de criar a los muchachos, porque de ahí viene el carácter de tus hermanas, de ahí viene el carácter de todo. No, te voy a decir, yo te voy a decir cosas que... Juana entra ahí en esa, sí, yo te voy a decir cosas que como eso va a ser una cosa que va a ser una cosa que no va a estar publicado en ningún sitio, ni va nadie a ponerse guapo porque lo que yo dije.